¿Es lo mismo la harina de carne que la carne? Esa es la pregunta que me hizo una suscriptora hace unos días porque había recibido un mensaje de una empresa de alimentos que le había dicho que eran lo mismo. Entonces, para responder con fundamentos, he hecho este video en el que paso a paso les explico mis hallazgos y por supuesto dejo acá abajo enlazadas todas las fuentes del video. Quédate para verlo. A este video le hemos puesto los secretos detrás de la comida procesada para gatos y es uno de una serie de videos en donde aclararemos algunas dudas acerca de la alimentación para gatos. En este caso despejaremos cuál es la diferencia entre harina de carne y aprovecharemos para hablar de algunos términos similares como carne mecánicamente separada. Para que esto no sea pura opinología, estoy basando esta respuesta en, por un lado, el estudio que publicó la revista del consumidor de la Profeco de México. Me va a servir sobre todo para explicarles cómo es el proceso de fabricación de un alimento procesado. También voy a utilizar el glosario de nutrición animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Voy a utilizar las guías nutricionales de la FEDIAF para perros y gatos, ¿no? Para animales de compañía. También encontré esta fuente muy interesante de Costa Rica que se llama Manual de Nutrición Animal de Nicaragua, perdón. Y también voy a utilizar un manual de la FAO que se llama Buenas Prácticas para la Industria de la Carne. De igual manera, en este sitio argentino de producción animal estoy utilizando un glosario de inglés-español de términos usuales empleados en la producción animal, sobre todo para revisar las equivalencias. De igual manera estoy utilizando un documento de la SENASA de Argentina, que es una institución encargada del control de la alimentación. Ya tiene también muy buenas definiciones como para entender algunas cuestiones referentes a qué es la harina de carne. Y por supuesto no podría faltar también la de mi país, ¿no? La del SENASA, del Ministerio de Agricultura. Una vez hecho esto, vamos a empezar desde el inicio. Para poder entender qué es la comida procesada, pues vamos a dividir ese tema en estas partes y vamos a empezar con la primera, que precisamente es la definición. ¿Qué entendemos por comida procesada para gatos? Pues es en principio una comida fabricada, es parte de una industria y tiene como fin pues ser vendida en tiendas. Eso creo que no es ninguna novedad. Y bueno, usa distintas variedades de ingredientes. Pueden ser ingredientes muy favorables o también unos que no son los más favorables. Entonces, en principio todas van a decir que son equilibradas, que son adecuadas para tu gato. Pero valgan verdades, pues hay diferencias entre los ingredientes y eso es lo que determina todo. Está mal categorizar a todos como lo mismo, como suelen hacer algunos. Y también está mal pensar que porque dice es para gatos ya es una comida buena. Los dos extremos son incorrectos. Así que hay que tener cuidado y sobre todo revisar los ingredientes. Entonces, hay en presentación seca y en presentación húmeda. Hemos dicho muchas veces que necesariamente tiene que haber humedad en la comida del gato. No todo puede ser alimentación seca. Eso va a tener problemas. Así que a tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes comunes en la comida para gatos? Pues no deben faltar las proteínas y las grasas principalmente, y una proporción de carbohidratos pequeña pues no estaría mal. Y en el lado de los micronutrientes tendríamos las vitaminas y los minerales. Estos son los que combinados hacen un alimento adecuado, balanceado para un gato. Por eso es que si solamente les doy pechuga o solamente les doy, qué sé yo, cabezas de pollo al gato, pues no estoy dándole una alimentación completa, sino que tendría que tener todas estas cuestiones. También hay que tener en cuenta que a veces las comidas, sobre todo si son de buena calidad, van a incluir carne, pollo, pavo, res, pero también subproductos, ¿no? ¿Qué son los subproductos? Básicamente ingredientes que no son para el consumo humano, pero que la industria alimentaria sí utiliza para la alimentación de las mascotas. Hay que tener ahí mucho cuidado.
No es que no sirvan para nada o que sean basura, pero sí también es cierto que no tienen la misma calidad que un producto, ¿no? Bien, entonces, lo primero que hay que saber es que los cereales son un ingrediente muy común, sobre todo en la comida de mala calidad. O sea, estamos hablando de alimentos que empiezan en sus ingredientes con, qué sé yo, maíz o soya. Y esto no es adecuado para gatos porque los cereales no son el ingrediente principal en una alimentación para carnívoros. Entonces sí podría haber algo de cereales para dar algo de fibra, para que sea más fácil la digestión, pero en general, sobre todo porque el tracto digestivo del gato es mucho más pequeño que el de, por ejemplo, un conejo, pues no van a aprovechar lo que podría encontrarse en un grano, en un cereal, incluso en alguno que tenga proteína, ¿no? Como la soya, por ejemplo, ¿no? O los garbanzos. Pero el problema es que el sistema digestivo del gato va a hacer mucho trabajo y no va a terminar de ingerirlo porque el intestino, bueno, y en general el tracto digestivo de un gato es mucho más corto que el de un conejo, por ejemplo. Así que eso es importante. Las grasas y los aceites son muy importantes en la alimentación de los gatos porque son su fuente de energía. Así como para nosotros es indispensable que haya carbohidratos en nuestra dieta para tener energía, para los gatos lo indispensable son las grasas y aceites. Ahí está su energía. Esa, por ejemplo, es una diferencia fundamental entre humanos y gatos, ¿no? O sea, los gatos necesitan de todas maneras grasa. Incluso si es que están a dieta, no podemos hacer como si se tratara de una restricción calórica humana. Ya no vamos a comer grasas. No, es muy peligroso hacer eso en los gatos, así que si es que tú estás intentando hacer que tu gato baje de peso, consulta a un especialista. ¿Cuáles pueden ser aceites saludables? El salmón, por ejemplo, y hay que evitar los que tengan grasas saturadas o trans, ¿no? Eso también. Hay que evitar también aquellos alimentos que no nos precisen de dónde viene la grasa o el aceite, porque podría ser, en el peor de los casos, aceite reciclado. Pero bueno, entonces una vez que tenemos esto más o menos claro, hay que también entender que las verduras y frutas pueden ser beneficiosas para los gatos siempre y cuando se encuentren en una proporción medida, pequeña, porque estamos hablando de alimentos que pueden aportar vitaminas, entre otros micronutrientes, y por lo tanto no los necesitamos en una gran cantidad, ¿no? O sea, un poco pues estaría bien. Una vez dicho esto, vamos entonces a hablar del proceso por el cual se hace la comida para gatos. Les presento un dibujo de una máquina extrusora, ¿no? Así se llama, extrusora, porque el proceso que realiza es la extrusión. Esto es lo que convierte a todos estos ingredientes que hemos hablado en un pienso, o sea, en un alimento seco, croquetitas, ¿no? Eso que abrimos la bolsa y ya está listo. Ahora bien, pensemos un poco en esto. ¿Cómo se hace el alimento? En principio se mezclan todos los ingredientes que dice acá para formar una masa que se cuece a alta presión de temperaturas de 80 a 200 grados centígrados y un periodo de 10 segundos a 4 minutos y medio. Eso dependerá de la técnica, de la tecnología que tenga el fabricante, pero el punto es que en este periodo, en este proceso, se espera que se elimine, pues, por ejemplo, los microbios, ¿no? Entre otras cosas. Pero así como se calienta, también se va compactando, ¿no? Como dice acá, la masa se mueve rápidamente a través de la extrusora y se mezcla a medida que avanza. Y luego dice, cuando la masa cocida llega al final de la extrusora, sale por un troquel que le da una forma al producto blando y un cuchillo giratorio corta el tamaño deseado, ¿no? Entonces imagínense que va saliendo esto en una especie de línea y luego una máquina se encarga de cortarlo según la forma que digamos determine la compañía, ¿no? O la empresa o la marca. Luego las croquetas se secan con aire caliente, nos dicen acá, y al final se les echa grasa u otro potenciador que les da un sabor agradable, ¿no? Entonces al final no viene esta parte. Entonces esto es lo que suele colocarse
como el procedimiento de la máquina extrusora. Entonces, esto por si acaso es el número 545 de julio de 2022 de la revista El Consumidor. Yo hice un análisis de este artículo, lo comenté con bastante detalle cómo tienen que ser estos temas, y por ahí te dejaré el video para que lo veas si es que te interesa. Pero bueno, entonces lo que quiero que pensemos aquí es sobre todo el primer momento, ¿no? O sea, cuando se colocan todos estos ingredientes en la máquina extrusora. Ya de por sí, ahí hay una enorme diferencia entre lo que es carne y harina de carne. ¿Cómo es esto? Bueno, la carne, que es lo que nosotros conocemos como lo que comemos, es decir, lo que nosotros conocemos como carne es este músculo comestible que tiene una cantidad importante de proteínas y que pues debería ser la fuente principal de alimentación de nuestro gato. Entonces, no es lo mismo colocar carne que colocar harina de carne. ¿Por qué? Porque en principio, cuando hablamos de carne, estamos hablando de un ingrediente que está en bruto, o sea, es un ingrediente natural, versus la harina de carne, que ya es un componente que ha tenido un método industrial previo. ¿Cómo se hace la harina de carne? Pues lo que suele suceder es que se le muele, se le mezcla la carne, se le seca, usualmente se le calienta para que se vaya toda el agua, o sea, se le deshidrata y luego se le pulveriza. Se almacena y luego puede llegar a estos lugares, a estas máquinas extrusoras, pero obviamente eso no es carne, sino que hay un proceso industrial previo. Algunos dirán que es lo mismo, que no ha pasado nada, que al contrario, no se ha vuelto un alimento concentrado porque se ha ido el agua. Pero también es cierto que a algunos no les convence esta explicación. Y este es el tema probablemente más polémico que me he topado en la alimentación animal o de gatos durante un buen tiempo, ¿no? ¿Es entonces lo mismo? En principio ya sabemos que no. Mientras que uno es un alimento que empieza con un proceso industrial previo, pues la carne pues es eso, es carne, es un pedazo de carne. Y claro, podría ser incluso carne mecánicamente separada, que es aquella que se saca de los huesos. Muy importante, también cuando hablamos de harina de carne, en algunos casos, según la reglamentación, pues algunos incluyen un poquito de hueso. Dicen, no, esto está bien porque le aumenta un poco de calcio. Y depende pues cuánto calcio, ¿no? Porque a los gatos tampoco es que les convenga mucho calcio, ¿no? Como a los humanos. Pero el punto está en que no es lo mismo la carne y la harina de carne, ¿ok? Eso es clarísimo. Uno es un ingrediente previamente procesado y el otro es un alimento que se saca de forma muchísimo más natural, ¿no? Se saca, si quieren, se raspa del hueso, o es el músculo que nosotros nos estamos imaginando cuando pensamos en carne, ¿no? Y de ahí recién se va a la máquina extrusora y sucede todo este proceso que les he explicado. Entonces, esa es la primera diferencia importante. Ahora, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? La primera complicación la encuentro en este manual de la FAO, en donde ya aparece la idea de que la harina de carne puede introducir agentes zoonóticos. O sea, ¿qué es eso de agentes zoonóticos? Pues agentes que podrían, digamos, traducir enfermedades de animales en personas. Entonces, por ejemplo, acá se dice, ¿no? El alimento de los animales debe estar libre de cualquier material que pueda introducir agentes zoonóticos a la carne, como harina de carne y hueso, que puede introducir el agente de la encefalopatía espongiforme bovina transmisible y excretas de aves. Entonces, ahí, cuando yo empecé a leer esto, me saltaron un poco las alertas, ¿no? ¿Cómo que la harina de carne y hueso puede introducir un agente zoonótico? Eso debería llamarnos un poco la atención, ¿no? O sea, las zoonosis son este proceso por el cual enfermedades de un animal pueden transmitirse a un humano, ¿no? Por ejemplo, se dice que la pandemia fue generada por la zoonosis de un animal, del pangolín o del murciélago, ¿no? Hay una hipótesis al respecto. Pero hay otras que sí son claramente zoonóticas, como la rabia, ¿no? Ese es probablemente el ejemplo más conocido.
Ahora, en esta fuente que está en... Esta fuente que es de Nicaragua, ¿okay? Cuando se habla de la harina de carne, pues me llama la atención que se diga lo siguiente: recepción y almacenamiento de materia prima. Almacenar la materia prima nos permite conservar por un tiempo determinado los productos necesarios para la elaboración del concentrado. Los granos de harinas como el maíz, el sorgo, la harina de carne o harina de soya generalmente se almacenan en sacos que son estivados en bodega, y el manejo de esto se puede hacer manual o con montacargas. Muy importante, ¿no? O sea, no solamente se trata de que hay un proceso previo, sino que también hay un periodo de almacenamiento, que sí, por supuesto está regulado, debe tener un plazo que yo supongo que es razonable, pero el punto es que ya no es un alimento tan fresco como el de la carne. Luego dice, el alimento de granos y harinas de origen industrial también se realiza en silos metálicos o de mediana o gran capacidad, que son llenados manualmente y mecánicamente con equipos transportadores especiales. El almacenamiento de líquidos como la melaza, los aceites y grasas se hacen en recipientes metálicos, cisternas o pilas de concreto de ser ahí. Entonces, muy importante, ¿no? O sea, quizá es por esto que hay algún riesgo de contaminación en la harina de carne. Y con esto volvemos a la extrusora, ¿no? Nuestra amiga la máquina extrusora. Vuelvo a preguntar esto, ¿no? No se me ocurre ningún alimento top, ¿no?, que encabece pirámides de calidad como Origen, ¿no?, la canadiense Origen, recientemente comprada por Mars, por cierto, que empiecen en sus ingredientes con harina de carne. No conozco ninguna super premium, ninguna comida que esté en el top que empiece con harina de carne. Lo que sí conozco es que hay comidas que empiezan con carne o incluso carne para consumo humano, ¿no? Que eso ya sería lo top, ¿no? Imagínense darle a nuestras mascotas lo que es apto para consumo humano. Entonces eso como que me deja un poco pensando, ¿no? Cuando me dijeron, pero si es lo mismo, pues no es lo mismo. No es lo mismo, incluso dentro de las regulaciones de Argentina se considera un ingrediente prohibido. Vamos a ponerlo acá. Muy bien, entonces dentro de la regulación argentina, de la SENASA de Argentina, dice claramente lo siguiente: proteínas de origen animal prohibidas. Se entiende por proteínas de origen animal prohibidas a las harinas de carne y hueso, harinas de carne, harinas de hueso, harinas de sangre, plasma seco u otros productos derivados de la sangre, harinas de órganos, harina de pezuñas, harina de astas, los chicharrones desecados, la harina de desechos de aves de corral o harinas de vísceras, hueso digestado molido u otros derivados y cualquier otro producto que las contenga según lo establece la normativa vigente. Y bueno, no he encontrado la respuesta de por qué en Argentina han prohibido la harina de carne, ¿no? Me genera de hecho bastante curiosidad. Si lo sabes, si tienes el documento respectivo, déjalo enlazado porque necesito saberlo, quiero saberlo. Acá dice, se exceptúa de la prohibición estando en consecuencia permitidas las proteínas lácteas producidas por mamíferos, las cenizas de hueso cuando cumplen los requisitos preestablecidos, así como determinadas proteínas, entre ellas la harina de pescado y otras, según la normativa vigente. Me parece interesante, ¿no? O sea, no es que todo el mundo acepte la harina de carne, sino que empiezo a encontrar que, por un lado, se considera que es un alimento que se puede contaminar, por otro lado está prohibido, entonces me da un poco de desconfianza. Entonces, con todo esto, creo que he dejado un poco más claro cuáles son las diferencias entre una y otra, lo que se ha escrito, lo que hay según normativas y recomendaciones de manuales que son técnicos, ¿eh? No es como estas páginas que dicen, bueno, la harina de carne es un alimento incomprendido, un ingrediente del que hablan y sin saber. Bueno, pues lo que he revisado son manuales oficiales, ¿no? Y todo eso, por supuesto, va a estar enlazado en la parte de abajo. Entonces, si es que nos dicen, no, pero es lo mismo la harina de carne que la carne, yo tendría bastantes dudas de eso, sobre todo teniendo en cuenta esto que he encontrado.
Así que si tienes alguna consulta o quisieras que resuelva alguna duda en específico, pues déjamelo en los comentarios para poder responderlo. Que tengas un buen día, suscríbete y te dejo a continuación el tráiler del sorteo de la independencia. En esta ocasión presentamos el sorteo de la independencia. Como sabemos de la importancia de la hidratación en los gatos, vamos a sortear dos fuentes eléctricas Catit Pixie. Son fuentes de la última línea que lanzó Catit y que ya hemos revisado en el canal. Pero esto es solo el inicio. Habrá premios sorpresa añadidos a estos dos ganadores que vendrán de parte de nuestros auspiciadores. No dejes de suscribirte para que conozcas los otros premios que iremos presentando poco a poco en todas nuestras redes. Y hay más. Si superamos los 100 números vendidos, sortearemos una tercera fuente Catit Pixie, y si superamos los 150 números, sortearemos una cuarta fuente, y así cada vez que vendamos 50 números extra, sortearemos una fuente nueva. Hay más novedades. En esta ocasión pueden participar peruanos y residentes de cualquier lugar en donde puedan hacer envíos de Amazon. En sorteos previos ya hemos hecho envíos desde Amazon México a ganadores mexicanos, así que conocemos bien el procedimiento. El sorteo se realizará el jueves 29 de julio de este año. El costo del número es $7.50 para los residentes en Perú y $2 para los que residan en el extranjero. Puedes comprar los números que desees y así estarás apoyando a este canal. Los detalles los dejo al final del video. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.